What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, hablando de referencias y hablando de estas verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy concluimos Primera de Pedro, estamos en el capítulo 4 y 5, así que ya te la sabes. Si aún no has tenido la oportunidad de leerlos, ponle pausa al video. Porque la lectura está mejor que este video. No nos vamos a ir verso por verso, solamente vamos a hablar de contexto, hacer referencia a algunos versos y hablar de estas verdades que son prácticas y aplicables a nuestro día de lo que estamos leyendo. Bueno, me imagino que ya regresaste. Primera de Pedro 4 al 5 en realidad nos plantea esta siguiente pregunta, que es muy importante en realidad. ¿Deben los cristianos, debemos nosotros obedecer a líderes que son corruptos? ¿Debemos de nosotros estar bajo sumisión, bajo líderes que son corruptos? Pedro en realidad escribe a creyentes que están siendo perseguidos bajo el reinado de Nerón, instándolos a sufrir con propósito, a mantenerse unidos y a confiar en la justicia de Dios y no en la justicia propia, no en esta venganza. En estos capítulos en realidad desglosamos el consejo que Pedro da sobre navegar la autoridad injusta sin comprometernos, sin comprometer la fidelidad a Cristo, sin comprometer el Evangelio, sin comprometer el Espíritu y en realidad sin rendirnos, ¿verdad?, a la carne, ser empoderados o apoderados, mejor dicho, por la carne. Primera de Pedro 4 y 5 es la última palabra de Pedro a los cristianos perseguidos, animándolos a abrazar el sufrimiento como Cristo y a permanecerse fieles bajo un liderazgo corrupto. ¿Por qué? Porque Pedro recuerda a los creyentes que el sufrimiento es la prueba de la fe y el sufrimiento purifica nuestro carácter. El sufrimiento da cavidad a un crecimiento en nuestro carácter. Así como el oro es refinado y probado en el fuego, el corazón del mensaje de esta bella carta es: vivan como piedras vivas, edificando juntos la casa de Dios, representando a Cristo como una comunidad unida y no como una comunidad dispersa, no como una comunidad en división. En realidad Pedro va a decir: hey, ok, entiendo que estamos siendo perseguidos, entiendo que estamos bajo un grupo que es considerado criminal, entiendo que este emperador se le fue las cabras al monte, no sé qué está pensando, pero nos agarró mal parados, nos culpó a nosotros, pero aún a pesar de la injusticia, quiero que ustedes se mantengan fieles, quiero que ustedes se mantengan en humildad y quiero que no comprometan el evangelio, quiero que no comprometan su creencia, no quiero que comprometan su fe, no quiero que comprometan su carácter, sino manténganse fieles. ¿Por qué? Porque al fin del día nuestra integridad y fidelidad dará testimonio propio de lo que Dios es en nuestra vida y cómo el gobierno o algo terrenal no nos mueve, porque estamos parados en la piedra angular que es Cristo. Recuerda, el gran incendio de Roma desató persecución brutal, sin excepción de qué tan grande, qué tan viejo, qué tan joven o qué tan niño eras. En realidad era general. Así que Pedro, quien antes rápidamente era pronto en actuar en carácter, en comprometer, era pronto en sacar la espada. ¿Te acuerdas esta historia que vemos en Juan 18:10? Bueno, la vamos a estudiar en unas semanas. Ahora aboga, vemos a un Pedro distinto, vemos a un Pedro que ya no está mochando orejas, sino vemos a un Pedro abogar por la paz, por la unidad y por la resistencia y resiliencia. Curioso de mencionar, ¿no?, de dónde viene Pedro y a dónde ha llegado Pedro. Pero eso nos recuerda a nosotros el cómo el caminar con Cristo es de mejor a mejor. El cómo el caminar de Cristo nos lleva de gloria en gloria. El cómo el caminar de Cristo no nos estanca, sino nos lleva a lugares mejores. Cuidado, si tu vida espiritual está estancada y no hay crecimiento y no hay cambio de cómo eras antes a cómo eres hoy.
ten cuidado. Recuerda, Roma veía a los cristianos como una amenaza por promover la igualdad y proclamar a Jesús, no a César, como rey y señor y salvador. Entonces, Roma la tiene en contra de los cristianos, pero Pedro está diciendo, hey, no te desanimes, hey, sigue adelante, hey, vístete en humildad, hey, dale con todo. Solamente quiero leerte algunos de los versos que para mí son muy importantes en estos dos capítulos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 3. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tantos a vivos como a muertos. Me fascina, ¿no? Porque Pedro dice, hey, en el pasado sé que vienen de una religión pagana, sé que antes eran algo, sé que antes eran esto, pero ahora ya no lo son. También me fascina en el capítulo 4, en el verso 13, dice, pero en cambio, alégrense, es la misma carta, el mismo tono, el mismo ritmo que lleva Pedro. Dice, hey, sé que vienen de esto, pero hey, 13, en cambio alégrense, anímense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. En ese mismo capítulo vamos a bajar al verso 16 y dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Sé que a algunos nos da vergüenza o a algunos les da vergüenza ser llamados cristianos, pero quiero animarte. Hey, no te avergüences de ser seguidor de Cristo, sino anímate porque tienes el privilegio de ser llamado por el nombre que cambia, que transforma, que redime, que restaura, por el nombre de Cristo, y el único nombre que salva y el único nombre que nos lleva a el Padre. Así que no te avergüences. ¿Por qué? No te avergüences del Evangelio, porque es poder. Pero bueno, estoy citando otras cosas. Voy a hablar acerca del capítulo 5, acerca de uno de mis versos favoritos, y es uno de mis versos favoritos porque mis mentores en mi vida siempre me han repetido estos versos. Y dice, del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes? En mi vida es algo que yo busco. En mi vida busco gracia de Dios. Y sé que su gracia es nueva cada mañana, pero quiero asegurarme de no ser orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que si quiero recibir esta gracia, tengo que vivir de una manera humilde. Y la humildad se ve bien en uno, ¿verdad? Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a ustedes a su debido tiempo Él los elevará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es una fenomenal promesa, es una bella promesa, es una promesa que está disponible para ti al ser humilde y al poner todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. ¿Cuál es el antídoto para la ansiedad, Josh? Bueno, sé que otros podrán decir, más preparados que yo, sé que otros podrán recetar otros medicamentos, pero en esta tarde, en humildad, yo te receto lo que dice este verso. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en Dios, porque Él cuida de nosotros. Si quieres ser libre, ponlo en Cristo y verás cómo Cristo es la respuesta. Voy a hablar de verdades que puedo aplicar en mi vida de estos versos, de estos capítulos. Número 1, el sufrimiento pone a prueba la fe. Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe
y refinan el carácter. Número 2, sufrir como Cristo. Los creyentes siguen el ejemplo de Jesús sin tomar venganza, sino confiando en Dios. Número 3, unidad sobre el individualismo. Los cristianos son piedras vivas, llamados a responder al sufrimiento, justos, no como individuos aislados. Y número 4, la gloria sigue el sufrimiento. El sufrimiento en la tierra nos prepara para la gloria eterna. Y número 6, recuerda de vestirte con humildad. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir de manera diferente, incluso bajo líderes corruptos. La forma en que sufrimos habla más fuerte que nuestras propias palabras. Nuestro testimonio habla por nosotros. No hay palabras que tenemos que dar. La manera que vivimos, la manera que actuamos y la manera como nos comportamos y la manera que da fruto de nuestro carácter habla más de Cristo de qué palabras pueden hablar. Eso te dejo. El día de mañana nos vemos en Segunda de Pedro. Bendiciones, gracias por estar en este camino conmigo. Espero que estas verdades, espero que estos versos, estas referencias y este contexto te esté ayudando. Y si es así, dale like al video, comparte con amigos, invita a otros a ser parte de esta caminata leyendo la Biblia en todo un año, ¿verdad? Pero ya, me harías un grande favor y me animarías a seguir adelante. Pero este será el año que terminamos la Biblia en todo un año. Let's go. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.